Agradecerle al doctor Arteta por su asistencia. Yo pienso que estos espacios son importantes, sobre todo para, de alguna manera, contextualizarnos, porque muchas veces pues, se pierde en algunos escenarios de pronto el verdadero contexto de la problemática del departamento y yo pienso que aquí nos podemos retroalimentar de mejor manera, pues desde la visión en exceso positiva del secretario, como veo, y la visión más crítica desde el punto de vista constructivo que podamos nosotros aportar acá desde la misma asamblea departamental. De pronto tocar unos temas muy puntuales, doctor Arteta, en lo que tiene que ver con el fondo de adaptación. Bueno, usted habla de una nueva etapa del fondo de adaptación que ha consistido en recuperar algunos de los proyectos que venían quedados. No olvidemos, doctor Arteta, que fue en esta asamblea donde se hicieron los primeros señalamientos, cuando inclusive aún la gobernación nosotros advertíamos en el primer año que había sido contratante, ¿verdad?, de algunos de los procesos y que nos preocupaba que estaban atrasados, ¿sí recuerdan? Entonces, yo creo que parte de lo que se dio fue por los reclamos de aquí de esta asamblea, el mismo diputado Luis Vive, de mi parte, oficiamos también al fondo de adaptación y recordemos el contexto que había en ese entonces, no es el contexto feliz que hay ahora, en el cual se están retomando algunos proyectos, no todos con feliz término, sino el contexto de un fondo de adaptación que venía a nivel nacional descubriéndose toda la podredumbre y la corrupción que había al interior de ese fondo de adaptación, al extremo que hoy, en este momento, el director de ese entonces, al que se le hacía venia cuando venía aquí a los departamentos, en este momento está procesado por corrupción, tiene un pliego de cargo bien delicado por enriquecimiento ilícito. Entonces, ese era el contexto, y por lo que se haya hecho, pues fabuloso que se haya mejorado, pero sin duda fue a causa también del aporte que se hizo aquí de la asamblea del departamento. Siguiendo con ese tema de la línea de infraestructura, usted habla, bueno, nosotros encontramos aquí en el informe 26 instituciones educativas, voy a ampliar un poco lo que dijo el diputado Luis Vives, ¿no? Hay 18 que son construidas por el Fondo de Adaptación. Recordemos también el contexto en el que se dan esos 18 proyectos del Fondo de Adaptación, un contexto no muy bueno para el departamento. Señor presidente, recordemos que el departamento en la ola invernal del 2010, cuando su principal necesidad después de la ola invernal era el tema de vías, sobre todo el tema de obras de protección, quedamos por fuera de esas dos líneas. La única línea que nos apoyó, si no estoy mal, señor secretario, fue salud y educación, ¿cierto? Fue la que no, entonces pues fue un mal comienzo para el departamento cuando en el sur lo que se necesitaba era el tema de vías y pues no hubo la gestión en ese momento de la gobernación para que se hubiese orientado a los sectores que verdaderamente necesitaba el departamento. Pero bueno, del ahogado el sombrero. Pero hay que clarificar que de esos 26 proyectos que usted muestra acá, solo hay 18 que son directamente del Fondo de Adaptación. Y le hago una pregunta, señor secretario, y esa de pronto para responderla ahorita. Dentro de esas 18 obras del Fondo de Adaptación que aparece aquí, hay cofinanciación en infraestructura física por parte de la gobernación. Por lo menos en el informe que viene aquí no aparece. Solamente aparece cofinanciación en 8 de esos proyectos, no cofinanciación de la gobernación, que es la que usted asegura que se entra a cofinanciar el aporte del Ministerio de Educación, ¿cierto? ¿Sí es así? Pero no aparece bueno, ahorita si quiere me responde esa parte. Me preocupa porque uno encuentra que hay medios que de pronto hacen un mal uso de esa información a medias y encuentra uno, por ejemplo, que el portal Seguimiento, el 27 de junio dice en un titular muy grande, Gobernación ha construido 28 colegios. Y uno mira esto y encuentra que la Gobernación aportó fue en 8 de los 26 instituciones educativas. Y cito, en el tema de infraestructura, si aportó ya en unas sillas, en colocar un cartel o algo, no sería del caso. Y en ese caso se está induciendo a los medios o ellos mismos se están induciendo a dar información falsa a la comunidad. Y hay un llamado de atención. Y hemos visto otros anuncios más o menos por el estilo. En el tema de lo que tiene que ver con la existencia de infraestructura, muy bueno el informe que usted nos rinde acá, creo que de los más completos que nos han llegado en estos 4 años. Preocupa eso, ¿no? La diferencia que hay entre la zona urbana y la zona rural. Pienso que hay muy poco por celebrar. Aparece aquí que el 44% de la infraestructura de zona rural, sobre todo, está en pésimas condiciones. Ahí coincido con la observación que hace el doctor Yacín y el diputado Vives. Eso en cuanto al tema de infraestructura. En cuanto al tema de los administrativos, sí, usted dice que se duplicó, pero inclusive estamos apenas en el 33% del cubrimiento de los administrativos. Preocupa eso. Hoy en día tenemos instituciones educativas que no tienen cubierta completamente esa necesidad y hay una parte, señor secretario, que sería muy bueno que ojalá la Secretaría de Educación interviniese de alguna manera, y es que los rectores
en una intención muy noble de cubrir la necesidad, a veces tiene que acudir a hacer maromas administrativas, y usted lo sabe, ¿cierto?, para cubrir esa necesidad de los rectores. Me explico, de pronto destinar recursos de las instituciones para contratar un celador, ¿verdad?, de manera informal, lo cual le puede traer problemas a esos rectores. Yo pienso que el departamento no puede ser indiferente a esa situación, máxime cuando el departamento podría apoyar a los rectores con recursos de libre destinación del departamento para cubrir esa necesidad, que sí los hay, porque nos estamos gastando 1.068 millones de pesos en la relación de 59 contratistas, órdenes de prestación de servicios, nómina paralela de la Secretaría de Educación, que podrían destinarse más bien a una necesidad operativa mucho más urgente, como es proveer la carga de administrativos. Entonces, no mirar el partido de la barrera, donde los pobres rectores se están enfrentando al toro, ¿verdad?, sino asumir, hombre, con recursos de la gobernación, así como se lo gastan en esa cantidad de órdenes de prestación de servicios, porque yo pienso que la Oficina de Educación debe estar pendiente, como usted lo ha resaltado, es del tema de los niños, no de ser un generador de múltiples órdenes de prestación de servicios, no puede ser una oficina de empleo, precisamente. En cuanto a lo que tiene que ver con los resultados que usted nos trae acá de la parte de, digamos, de los resultados que ha tenido la educación en el departamento. Hay proyectos que son evaluables, yo entiendo eso, señor secretario, en el corto y otros en el largo plazo. Entiende uno que los proyectos de infraestructura que se están haciendo ahora, seguramente los resultados no se van a ver ni siquiera dentro de 3 años, por allá en 4 o 5 años, porque esto es un tema a largo plazo, el mejoramiento de la infraestructura. Pero hay otros que sí son evaluables en el corto plazo, y me refiero a 2 proyectos específicos, que es el proyecto Ciclón y el proyecto de las pruebas Presaber, que tenían un objetivo fundamental y era mejorar los resultados de las pruebas Saber. Te manifiesta que pues es el proyecto más importante que tiene el departamento, porque se incrementó de 17 a 420 los grupos de investigación. Pero uno revisa el objetivo principal de ese proyecto, que era mejorar los resultados del departamento, y encuentra que no es así. Usted nos dice, inclusive, en una manera de mostrar las cifras que no estamos de acuerdo, dice que el departamento en el índice de calidad educativa, en el sintético, está de 9 entre 96, porque fue el que más mejoró, textualmente más o menos nos dice eso, ¿verdad? Y eso también fue objetivo de otro titular de los diarios, ¿no?, que dieron que la Secretaría de Educación era la mejor, una de las mejores en el país, basada en esa afirmación. Entonces usted nos dice que en ese índice se mejoró, pero yo entiendo cuál es su apreciación. Dice que fue el que más mejoró, pero es que era el que estaba peor, ¿verdad? Estaba en el puesto, hoy en día, en el último índice ese, en el año 2018, estaba en el puesto 31 entre 33 instituciones departamentales. Para mí eso no es estar muy bien, pero yo entiendo dónde iba su apreciación. Su apreciación es como cuando, utilizando conceptos de la medicina, por ejemplo, doctor Vives, es como si un paciente, ¿verdad? Comparamos 2 pacientes. Uno de los pacientes tenía el azúcar en 80, que está bien, ¿sí o no? Y el otro lo tenía en 320. Ocurre que el que lo tenía en 80 bajó el azúcar a 78, es decir, la bajó en un 2.5%. Muy bien, plausible, ¿cierto? Y el que la tenía en 320 la bajó a 305. Es decir, que el de 320 le dice al otro, oiga, usted apenas lo bajó 2.5, pero yo lo bajé el doble de usted, 4.6%. Pero yo pienso que ese paciente no tiene nada que celebrar. Lo más probable es que salga, se tome una Coca-Cola para celebrar y mañana le dé un infarto, le dé un coma diabético. Entonces yo pienso que el departamento no puede caer en esa cifra engañosa que me preocupa, que también la reprodujo un medio de comunicación. El diario El Informador dijo, basado en esas cifras, del paciente que pasó el azúcar de 320 a 305, que el departamento del Magdalena estaba entre las mejores secretarías de educación del país. Esa es la parte que no comparto. Y insisto, nosotros estamos aquí dispuestos a hacer todos los aportes, pero que tampoco nos vendan esa película de esa manera, porque se están engañando ustedes y nos estamos engañando nosotros mismos. E insisto, mañana puede haber un coma diabético. De pronto la parte que quería hacerle esa observación, y lo mismo pasa con el tema de pruebas saber. En el tema de pruebas saber también observamos que el departamento sigue cayendo porque eso muestra que el Ciclón y Saber han sido un fracaso, ¿no? En el tema de pruebas saber, en el último año, el departamento, en el 2018, tuvo un promedio de 219 puntos. Y uno revisa y compara y encuentra que la Nación, el Nacional, donde entran todos los colegios del país, está en 258, estamos demasiado lejos. 276 el promedio de Bogotá, que es el mejor del país. Es el mejor del país, estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Y si lo ubicamos nosotros y lo comparamos con los demás, ¿en qué puesto estamos? Estamos en el puesto 31, entre 33. Entonces, para utilizar esa frase superlativa que usted está utilizando el día de hoy acá, podríamos decir que en el gobierno Cotes, el Magdalena está un paso adelante en educación, pero está un paso adelante de Baupés, que es el penúltimo,
y del Chocó, que es el último. Yo creo que lo que había que decir ahí, eso hay que mostrarlo así como es. Yo no quisiera utilizar esa última frase que suena un poco sarcástica y no es mi estilo, pero es que también tengo que responder a esas frases superlativas que usted ha utilizado el día de hoy para reflejar el tema de las pruebas. A ver, esto no tiene ningún tipo de discusión. Como si el médico le dijera al del azúcar en 305, no, usted está bien, tranquilo, siga como está. No, pienso que 219 frente a 158 es un indicador absoluto de que ha fracasado esos dos proyectos de Ciclón y de pruebas. A ver, que hay muchas observaciones, sobre todo en Ciclón, por parte de los docentes que han tenido la oportunidad de interactuar con ese proyecto. En el caso del PAE, para terminar, señora presidenta, disculpe, un par de minutos más. Pero en el país no hemos entrado todavía, diputado, esperemos que... No, pero es para una observación, más una recomendación. Esta ha sido una recomendación en el tema que hacía el señor secretario sobre el tema del PAE. Si bien el departamento, usted decía que ningún departamento del país ha destinado los recursos, ha destinado el Magdalena al PAE. Estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en que está bien, pero no miremos el árbol, miremos el bosque. A nivel nacional, todos los departamentos asumieron que el sistema general de regalías es para obras de impacto, sobre todo en temas de infraestructura. Ocurre que el PAE es un gasto corriente, casi que un gasto de funcionamiento permanente. Entonces, no tiene lógica que yo financie un gasto corriente como es el PAE con el sistema general de regalías, que no es un recurso corriente. Esa lógica financiera es la que hace que los demás departamentos no financien el PAE con recursos del sistema general de regalías, además de una discusión más subjetiva, que es la de suponer que los recursos del sistema general de regalías son para obras de impacto en infraestructura. Entonces no es tampoco para celebrar, más bien lo que tenemos que tener en cuenta es que seguimos con el problemita, y lo va a heredar el próximo gobierno, de que el gobierno nacional no le está destinando los recursos al PAE. Pero si nos ponemos a aplaudir eso, el gobierno le va a decir a todos los departamentos, mire, haga lo que hace el Magdalena, con el sistema general de regalías. Resultado, en 2 años va a quedar desfinanciado porque las regalías no son recurso corriente, mientras que el PAE sí es un gasto del nivel corriente. Seguimos ya para culminar, señor secretario. Bueno, quiero regalarle una cifra positiva, para que se dé cuenta, y usted lo omitió en su intervención. Sí hay un resultado positivo del Magdalena en el tema de pruebas saber, la prueba de matemáticas. El promedio que traía el Magdalena en los últimos 8 años, nefasto, no pasaba de 41, 42 puntos. La meta del plan de desarrollo, recuerda, la colocamos en 44.5. Pues bien, en el último año, ya en matemáticas se llegó al 44%, doctora Nelly. A usted le gusta mucho esa cifra, esa es una cifra positiva. Sin embargo, voy aquí de aguafiestas. Sí. Pero es que el saber todavía no incluye, estoy hablando de saber 2018, la reciente, la última. Pero voy aquí de aguafiesta, doctor Arteta, y es que ahora, mientras nosotros ya llegamos a la meta del plan de desarrollo, que está muy bien, y de hecho hay que resaltarlo, pero ocurre que ahora el nivel nacional elevó el promedio a 52, ahora nos elevamos. Anteriormente estaba en 47, algo así. Ahora lo elevó a 52, e inclusive los privados del Magdalena están en 49. Pero es una cifra para resaltar el resultado que hubo ahí en el tema de matemáticas. Y por último, doctor Arteta, el tema de la universidad. Coincido con el doctor Vives, ¿no? Pasaron los 4 años, no se dio el tema, que aquí se llamó el tema de la Universidad del Sur. Nosotros suponíamos que este año, si se hubiese dado la Universidad del Sur con los recursos que siempre insistimos que la gobernación podía destinar allí, que sí los tuvo durante los 4 años, en este momento deberíamos estar hablando de la próxima sede de la universidad en la región centro y en la región del norte, ¿verdad? En Pibijay, posiblemente. Pero pasaron los 4 años y definitivamente fue uno de los grandes incumplimientos por parte de la gobernación a las regiones, el tema de la Universidad del Sur. Se pasaron los 4 años buscando pretextos para no hacerlo, más que hacer gestiones para hacerlo. Muchas gracias, señora presidenta.